난 불이 필요하고. 난 물이 필요하지. 그래서 나 파란 색깔이구만. Hola Moonflowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper ansiosa y feliz de poder compartirles algunas novedades por las que están pasando Taehyun y Jungkook. Y es que como ya sabemos, estos dos chicos siempre dan mucho de qué hablar. Y seguramente al ver el título del video, ustedes se pregunten, Lunita, ¿desde cuándo mencionas al Jikook? Y es que créanme cuando les digo que el día de hoy les traigo un análisis a fondo de la recopilación de datos que he tenido sobre la cuenta que parece predecir o saber todo sobre el Taekook. Y ya ustedes saben que hablo de la cuenta en pantalla, como también hablaremos sobre un tema Jikook muy cuestionable que sucedió el pasado 30 de junio. Y es que ese día las Jikook Shippers salieron de sus cuevas a decir que el Jikook estaba pasando un día en familia. Si ustedes no se enteraron de ese chisme, hoy se los cuento. Aparte de eso, déjenme decirles que gracias a ese chisme de las Jikookas pude confirmar nuevamente una teoría que siempre he tenido. Por lo tanto, busquen un lugar súper cómodo donde sentarse y comencemos con este video. Comencemos con algo leve. Hablemos sobre las últimas novedades del Taekook. Todo parece indicar que el pasado 28 de junio, Taehyun y Jungkook estuvieron visitando una exposición de Mercedes-Benz. Algunas X-fans, ya ustedes saben de quiénes hablo, salieron a decir que la información era fake y lograron convencer a muchas de que no era real. La persona que compartió dicha información recibió mucho hate por no respetar la privacidad de los chicos y terminó borrando los posts. Sin embargo, la información es 100% real. Y con respecto al nuevo single de Jungkook, ya he hablado muchas veces sobre esto, pero honestamente les digo que la mayoría aún no entiende que todo se debe a trabajo. Además, alguien me dijo que la empresa de ambos no lo han confirmado, pero la realidad es que hay suficientes pruebas para creer que Han Soo-hee sí será la protagonista del video oficial, ya que ella ha posteado esto en su cuenta de Instagram. ¿Casualidades? No lo creo. En fin, faltan pocos días para que se estrene Seven y sabremos la verdad y la temática del video. Solo les pido apoyar y respetar el trabajo de nuestro Golden Magnate. Hablemos sobre estos dulces momentos. Yo no sé ustedes, pero de verdad extraño verlos juntos. No solo me refiero al Taekook, sino a mis 7 angelitos. Sin duda ellos son el motor de mi felicidad. Muchos hablaron sobre el déjà vu que nos dejó este momento, y es que es muy cierto. No importa el tiempo que pase, mi hermoso Taekook siempre transmitirá esa conexión que ambos se tienen. Definitivamente amo verlos felices. Yo siempre he dicho que no importa el momento, aunque sean solo segundos de interacción, la emoción sigue siendo lo mismo. ¿Qué me dicen de las nuevas actualizaciones del Taekook? Yo siento que estos chicos se están revelando de alguna u otra manera. No sé si sea un reto, pero ellos tal parece que están luchando por ver quién hace más lives. Aunque claro, mi favorito de los dos en definitiva sería Jungkook, ya que me gusta la forma en cómo nos entretiene en sus lives. Dejando eso a un lado, muchas estuvieron colapsando por el live de Jungkook al lado de Mingyu. Yo no sé ustedes, pero a mí esta amistad se me hace de lo más tierno.
Muchas me estuvieron preguntando si la relación de Jungkook y Minju es reciente, y la verdad es que ellos han sido amigos desde hace muchos años. De hecho, una escena de celos que siempre nos dolerá como fans del Taekook sucedió justamente en febrero del 2017, donde Jungkook nos hizo ver que chateaba con sus amigos de la Line 97. Y en esa lista de amigos se encuentra precisamente Minju, por lo que ellos han sido amigos desde hace años. Y el hecho de que hayan prendido un live juntos solo demuestra que su amistad sigue intacta. Yo comprendo que a muchas no les agradó esto, pero dense cuenta, no tiene nada de malo que Jungkook se muestre al lado de su amigo. Aunque claro, el humor y los memes no hicieron falta en esta situación, ya que horas antes veíamos a Taehyun al lado de su buen amigo Park Bo-gum. Sospechamos que Jungkook prendió live con Minju precisamente por celos, aunque la verdad absoluta solo lo conocen Taehyun y Jungkook. Ya tendremos tiempo para recopilar todos los momentos recientes del Taekook. Por ahora, pongan mucha atención ya que veremos un análisis bastante curioso. Antes de que vean este análisis, les recomiendo que vayan a ver mi video anterior que aparece en pantalla para que puedan entrar más en contexto, ya que en ese video expliqué que Jun, hermano mayor de Jungkook, tenía una cuenta de Instagram, el cual muchas sospechamos que en realidad esa cuenta le pertenece a Jungkook. Si ya vieron el video, pueden continuar. Pero si no lo han visto, de verdad les recomiendo que lo hagan, ya que ese análisis es fundamental para el momento que viene a continuación. El pasado 30 de junio, las Jikook Shippers vivieron uno de los mejores días de sus vidas. Todo esto luego de que la cuenta oficial de Jeonjun, el hermano mayor de Jungkook, posteara esta foto en sus historias de Instagram. Voy a aclarar algunos puntos. En el video anterior que aparece en pantalla, la cuenta del hermano de Jungkook tenía otro nombre de usuario, ya que ese análisis corresponde al 30 de marzo del 2022. Actualmente así se mira la cuenta. En fin, el 30 de junio este usuario posteó la siguiente foto y muchas Jikook Shippers salieron a decir que esas eran las manitas de Jimin. Y pues, ¿quién soy yo para desmentirlas? Aunque claro, también habían otras Jikookas que lo estaban dudando y otras decían que se trataba de una reunión familiar o que estaban pasando un rato en familia, etc. En fin, les estoy mostrando todo esto con un solo propósito y espero que logren comprender. Primero les mostraré algunas pruebas de que la cuenta sí es del hermano de Jungkook, o como lo dije en mi video anterior, tengo algunas sospechas de que puede pertenecerle a Jungkook. Hace poco, el Taekook hablaron sobre una canción llamado Oh No, Oh Yes, y como ya todas sabemos, las letras de esta canción es muy emotiva. El punto es que el hermano de Jungkook posteó dicha canción minutos después. Fue entonces que yo me pregunté, ¿qué tanto sabe el hermano de Jungkook sobre el Taekook? ¿O por qué dicha cuenta sube estos posts después de aquel rumor justo cuando Taehyun regresó a Corea? Honestamente, esto me dejó mucho que pensar. Es decir, esta cuenta sube una foto de un hotel Central Park el mismo día que Taehyun regresó a Corea. Yo no sé ustedes, pero no sería la primera vez que el Taekook se reúnen en un hotel después de un viaje. Por lo tanto, creo que este post no fue una coincidencia, sino más bien una indirecta. Cabe recordarles a las Jikook Shippers de que esta cuenta también ha subido la foto de un conejo y un oso, y en el osito se encuentra grabado el nombre de Jungkook.
Yo lo único que digo es que no deberían emocionarse tanto solo porque confunden la mano de Jimin. Volviendo al tema del hermano de Jungkook, les estaba diciendo que esta cuenta se centra más en las mascotas de Jungkook y algunas cosas referentes al Taekook. Por lo tanto, esto solo aumenta mis teorías de que el hermano sabe cosas. Y claro que confío en esto, ya que en el video anterior les dije que esta cuenta aceptó una etiqueta Taekook donde decían: tu cuñado es tan guapo. Él y Jungkook son una hermosa pareja. Después de haber visto lo anterior, centrémonos en por qué la cuenta de Instagram Kia está siguiendo a todo BTS, incluyendo la cuenta del hermano de Jungkook. ¿No se les hace curioso que solo esté siguiendo a un familiar de los chicos? Es decir, la cuenta sigue a la empresa y los 6 chicos, ya que recordemos que Jungkook ya no tiene Instagram. Pero qué curioso, ¿no? La cuenta de Kia ya ha dado mucho de qué hablar. Es decir, esta cuenta sube fan arts muy precisos y concretos sobre la vida cotidiana de Taehyun y Jungkook. Sus fan arts siempre contienen detalles que nadie podría saber. Por ejemplo, este fanart. Podemos ver el detalle de los cuadros, es decir, cómo sabe qué decoraciones poner y por qué esas decoraciones si son familiares a los que el Taekook podría tener. Segundo, la vestimenta precisa de los chicos mucho antes de ser vistos. Fuera de eso, también hay fan arts bastante curiosos. Muchas fans dicen que esta cuenta le pertenece ya sea a una Shashanks, ya que por obvias razones una Shashanks sí podría tener información privada sobre los chicos. O dos, puede pertenecerle a un familiar directo del Taekook. No quiero ser más de Lulu de lo que ya soy, pero honestamente no sabemos si esta cuenta le pertenece a una mujer o un hombre. Y guiándome a las personas que sigue, básicamente me tira a la cuenta del hermano de Jungkook. Como dirían algunos detectives, él sería el primer sospechoso. Por el momento, esto fue todo. Coméntenme ustedes qué opinan de todo esto. Si son Taekook shippers, si aceptan todo tipo de comentarios. Pero si perteneces a las X fans, les recomiendo tragarse sus comentarios, ya que Jikuka que veo, Jikuka que bloqueo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.